Vamos a ir a Mateo 17, versículo 1 y mire lo que dice. Empieza diciendo aquí Mateo 17, versículo 1. Después de 6 días, ¿cuántos días? Muy bien, yo creo que ya estaban dormidos. Jesús tomó aquí, ¿a quién? A 3, ¿qué? ¿Cuáles? Estos no eran discípulos todavía. ¿Quién dijo que eran discípulos ya? Estos eran 3 hombres normales. Eran 3 hombres normales. 3 personajes. Pero ¿qué ejercían ellos? Aquí en la tierra, ¿qué ejercían ellos? ¿Qué labor ejercían? Eran pescadores. Al final vamos a tener 3 preguntas de eso, por eso no se duerman. ¿Llamó a quién? ¿Al primero quién es? ¿Al segundo quién? ¿Y a quién más? A Juan. 3 hombres que tenían una labor, que desempeñaban una labor aquí en la tierra, ¿cierto? En ese entonces yo podría decir lo siguiente. Ellos estaban al servicio ¿de quién? De sus padres. Ellos estaban al servicio de sus padres. Eso es lo primero. ¿Quiere que le diga algo, iglesia? ¿Quiere que le diga algo, iglesia? Dios no llama a desocupados. Dios no llama a desocupados. Los que me están viendo en la red. Si usted se siente muy ocupado, usted es el candidato número 1 para servirle a Dios. ¿Quién es Pedro? El primero, en su orden bíblicamente, llama a Pedro, pero no lo llama por Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Cómo le puso el nombre después? Jesús, Pedro. ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Simón, su nombre, primero que todo, sí, era un hombre duro, tosco. ¿Qué más era? Y era cerrado a la misericordia de Dios. O sea, era más legalista que quién sabe qué. Llama a un hombre ocupado, pero sobre todo con muchos defectos. Entonces, aquí Dios no llama, póngale cuidado a esto, iglesia, aquí Dios no llama a perfectos. Porque si fuese así, nadie cumpliríamos con el requisito. ¿Cierto? Dios llama a Pedro un hombre ocupado, un hombre que no tenía tiempo, un hombre que le dedicaba el tiempo a pescar y sobre todo a ayudar en su casa, ¿cierto? Porque si no pescaba, ¿qué? No podían comer, porque lo que pescaban era para ir a vender y ellos podían llevar algo para su casa, ¿cierto? Lo que pasa y sucede es que cuando Pedro es llamado, las falencias de él era que era un hombre duro, era un hombre cerrado a la misericordia de Dios, era un hombre tosco, era un hombre que hemos dicho, si usted le iba y le decía, esos pescados no me gustan, él le decía, pues qué de mal, bueno dicho, era un hombre que era muy respondón, Pedro, era un carácter fuerte. Jesús le da una nueva identidad a este hombre llamado Simón. ¿Y cuál es su nueva identidad? Pedro. Ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. O sea, le cambia todo para que ¿qué? Para que le pueda servir más adelante en el ministerio. Eso no fue de la noche a la mañana. O sea, lo llamó, pero no fue que cambió de una vez. ¿Cuándo cambia Pedro? Muchos años después de que Jesucristo parte. Muchos años. Eso no fue de que al otro día yo te llamo. No, porque acuérdese muy bien que después de que le dijo sobre esta roca edificaré la iglesia, a los 2 o 3 días o al siguiente día, qué sé yo, va y Jesús lo exhorta. ¿Cómo lo exhorta? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces seguía con todavía sus falencias. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas veces usted dirá, pero aquí me impusieron la mano y de pronto el otro vecino diciendo, pero este es que pastor, vea. Veáis que llamaba a los profetas a las naciones, pero mire cómo es. Ya Dios a usted le dio una nueva identidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué le cree más al mundo? Si Dios te dio a ti una identidad,
Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo usted por ese llamado al cual Dios lo ha llamado? Porque si usted no está haciendo nada, entonces es porque está desocupado. Puede tener mucho trabajo, pero no se está ocupando en lo que Dios lo llamó. Porque Pedro dejó lo que estaba haciendo y siguió al maestro, ¿o no? O sea, se empezó a ocupar en lo que lo había llamado. ¿Y cometió errores? Claro, muchísimos. ¿No es que cortó oreja? Ese fue uno de los errores más grandes, cortar oreja. Y nada más y nada menos que de otro romano. Eso era pena de muerte, ¿cierto? Entonces vemos que cuando Jesús llama a este hombre, es un hombre tosco, pero él da el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que da Pedro? Seguir a Cristo. Él no siguió a un hombre, él siguió fue la palabra. O sea, él confió en la palabra. ¿Se acuerdan que ese Pedro allá cuando se estaba calentando? Ya en esa llama, en ese fuego allá, en esa hoguera, estaban allá calentándose. ¿Qué es lo que lo hace y ¿cómo es que lo desenmascara? ¿Cómo? Primero que todo su hablado, su forma de hablar, su forma inclusive, hasta tanto así que él, para convencerlos de que no era nada de Jesús, va y maldice, ¿cierto? Va y maldice, yo no sé cuántas. No, sí, bueno, dejémoslo sano, ya lo maldijo, ya no. Eso es lo que busca el enemigo. Que usted se salga de la identidad, se salga de sus chiros, maldiga y olvide su llamado. Pero voy a preguntarle algo. ¿Aquí Pedro fue deshecho por Jesús? No, este man ya no me sirve, me negó 3 veces. No, usted en su llamado lo va a negar. Usted en su llamado quizás lo va a negar. Lo difícil es que usted sea un Judas en su llamado. Uy. ¿Sí me hago entender? Otra cosa es que usted sea un Judas en el llamado. O sea, que usted venda la primogenitura. Ahí sí ya no hay vuelta de hoja, porque ¿qué dice la palabra? Que aquel que peca contra el Espíritu no tiene perdón ni en esta vida, ni en la otra. ¿No dice eso? Entonces tenemos que estar cuidados y prestos a la palabra más que a un hombre. Ahora, los hombres a veces imponemos manos, hacemos llamados que a veces son más emocionales que espirituales. Sí, hay profetas que no se dejan llevar por el espíritu, sino por la emoción, porque ven caras y dicen, sí, este man tiene una pinta de profeta, tiene una pinta, entonces por dentro la voz que les habla, sí, este es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo terminan? Ilusionando a las personas. Y tenemos que tener cuidado ante eso. Pero entonces, vuelvo y le digo, los hombres nos equivocamos y muchas veces se hacen llamados que no son. Ahí es donde usted tiene que empezar a correr la carrera de la vida. O sea, meterse en la palabra. Si verdaderamente Dios lo llamó, usted tiene que corroborarlo ¿en qué? En la palabra. A Pedro lo llaman y ¿el qué? ¿Se apartó? No, él se pegó a la palabra y dijo, voy a confirmar esto a ver si es así. Si es así, pues, y fue confirmado ¿en dónde? Cuando dice allá en Mateo, creo que Mateo 16, ahí atrasito en Mateo 16, versículo 17 dice, y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? Y 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. 19, ¿y a ti qué? ¿Qué son llaves? ¿Qué son llaves? ¿Cómo? Autoridad. Usted no a cualquiera le presta las llaves de la casa. Por lo menos yo no creo que Hernán David con su negocio allá vea a un loco por ahí en la calle y le diga, oye hermano, tome, vaya y allá en la cocina hay comidita, hágale. Uy, sí, parce, todo bien, no fresco. ¿Cuál es su casa? No creo que usted haga eso, ¿cierto? Usted es mejor, usted prefiere ir y abrir y sacar el pan y traérselo, ¿cierto? Por lo menos cuando Kelly y Amer se van, yo no creo que van, ay, busquemos el loco más degenerado
y le entregamos las llaves de la casa para que nos la cuide este fin de semana que nos vamos de picnic. No creo que hagan eso. ¿Buscan a quién? A personas de confianza. Quiero decirle algo, Jesucristo confía en usted y por eso le ha entregado autoridad. Lo que pasa es que usted no quiere, hombre, porque como el otro todavía le sigue chuzando su falsa identidad. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando le pisan su falsa identidad, o sea, su viejo hombre, pues usted explota. Usted explota. Cuando le dicen, no, es que usted sí, no, mire, claro, usted va a la iglesia ¿a qué? Usted madruga ¿a qué? Usted va allí ¿a qué? Usted hace esto ¿para qué? Le están pisando su vieja identidad. A ver cómo usted reacciona, con su nueva identidad o con su vieja identidad. Un ejemplo, si usted dice la palabra que nosotros fuimos adoptados, ¿cierto? Y al ser adoptados quiere decir que somos ¿qué? Coherederos. Y si somos coherederos es porque tenemos autoridad, o sea, tenemos acceso a nuestro Padre, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene a hacer el enemigo? Mire usted quién es, mire usted lo otro, usted es que pastor, usted es que se está preparando para maestro. Si usted sigue esas corrientes, lo van a sacar de casilla. ¿Y qué va a hacer? Aunque usted no lo crea, su mente va a empezar a interactuar con usted si usted no está creyéndole a la palabra. O sea, si usted se aparta, donde Pedro se hubiera apartado esos 3 años de Jesús, no conoceríamos ni la primera ni la segunda de Pedro. Así es fácil, no conoceríamos. ¿Quién escribió primera y segunda de Pedro? Pues Pedro. No hubiéramos conocido nunca a ese Pedro que se levantó en medio de la multitud después del Pentecostés o en el momento del Pentecostés y convirtió ¿a cuántos? A 3,000. ¿Cierto? Y después en otra ocasión se levanta y ¿a cuántos convierte más? A 5,000. Si ve que Dios sí confía. Lo que pasa es que usted no quiere permitirle a su vida que sea utilizada por Dios. Es que nosotros tenemos un potencial muy grande. Usted cree, vea, por eso dice, más adelante lo voy a ver, de lo vil y lo menospreciado, pero démonos de cuenta que Jesucristo escoge a este pescador no porque tenga buenas aptitudes, ¿sí me voy a entender? Sino porque tenía la actitud. Porque el hombre madrugaba todos los días a pescar. Porque el hombre no dejaba de desistir de pescar. Cuando Jesús va y lo llama, toda la noche estuvo ¿qué? Pescando y no encontró nada. Pero él no bajó ¿cómo es que? Los brazos, él no los bajó. Él se mantuvo. Eso fue lo que miró Jesús. Porque Dios sabía que él no era un hombre docto. O sea, no era un hombre de letras, no era un hombre que tenía conocimientos en teología allí, teología 4, teología 5, que yo ya estuve por allá. No, él necesita hombres que le quieran creer. Él necesita que hombres y mujeres, aún jóvenes, digan: voy a caminar con la palabra. Y al caminar con la palabra, sé que esa palabra no volverá vacía. Entonces Dios está haciendo un llamado a nuestras vidas y lo ha venido así. Dios nunca va a mirar sus errores, pero si usted se queda mirando los errores de los demás, ¿qué dice la palabra? Con la misma vara serás. Por eso no puedes mirar los errores de los demás. Es que mire, es que allá, es que se volvió. Por eso es que usted no fluye. ¿Por qué no? Por eso es que usted no fluye. ¿Por qué? Porque usted se está metiendo en la balanza. En tequel, no tequelo mucho, no, tequel. En tequel. ¿Y qué es tequel? Es sencillamente subirme a la balanza y decirle: veas que yo sí estoy preparado, yo sí soy ministro, yo sí soy lo otro. Y suben al otro allá y el que se haya falto de peso, a ese es el que le falta. Por eso no tenemos que medir a nadie. Ahora, sigamos mirando esto de Pedro.
Allá en Mateo 16, mire quién era ese Pedro, mire ese Mateo, perdón, Hechos capítulo 10. Miren este Pedro, sin embargo, después de que Jesús asciende allí al trono blanco, allí al lado de nuestro Señor y Dios Padre, miren lo que dice, sígame la lectura ahí. Y al día siguiente, yendo ellos de camino, llegando a cerca de la ciudad, Pedro subió ¿a dónde? ¿A qué? A orar. ¿A qué horas? Listo, pare ahí un momentico. Se subió, era un hombre de oración. O sea, le había creído ¿a quién? A Jesucristo, porque él anduvo que fue con Jesucristo. Pues lógico, el mismo Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Y mire lo que pasa. ¿Y le vino qué? Un gran hambre. ¿Quién no ha sentido hambre? ¿Quién no ha tenido alguna necesidad? Pues Dios al que llama también tiene necesidades. Eso no es de que, yo voy a convertirme y voy a ser el pastor y no voy a pasar por ninguna necesidad. Eso es lo que se ha levantado, falsos ministros donde quieren desangrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren pasar necesidad. ¿Cómo yo voy a andar a pie? ¿Cómo yo voy a andar en Transmilenio? No, yo tengo que andar en la 4x4. Ay, Dios. ¿Por qué no anda como San Tropel en bicicleta? Sí, pues no haciendo tropel, no, sino en bicicleta, hombre. A ver, hoy en día hay muchos ministros. Yo sé que Dios da las cosas, pero hay que tener cuidado de quién está viniendo todas esas cosas. Porque muchas veces, esta mañana lo miramos, muchas veces al desviarse uno del camino, lo mirábamos esta mañana, ¿qué pasa? Cuando una persona se desvía del camino, uno busca satisfacer sus propios deseos. Cuando uno se desvía del camino. Y hay muchas maneras de desviarse del camino. Por eso es que mucha gente, ¿muchos son llamados? ¿Cómo? ¿Muchos qué? Yo creo que muchos son los escogidos. No, muchos son llamados, pocos los escogidos, porque prefieren ¿qué? Seguir los rudimentos de este mundo, las tradiciones, las filosofías y todo lo hueco, todo lo que es vano. ¿Por qué? Por seguir al mundo y no a Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado, que si yo voy a inscribirme en uno de los ministerios, no es la responsabilidad usted con el pastor, es usted con Dios. No. Pedro le creyó a Dios y mire cómo termina Pedro, crucificado al final de los tiempos. Por eso, el que es llamado muchas veces lo van a crucificar. Versículo 11. Y vio del cielo abierto, ¿qué vio? ¿Qué descendía? Un lienzo atado de los 4 cabos. ¿Y a dónde bajaba? Versículo 12. En el cual ¿qué había? Toda clase de cuadrúpedos. Él no mandó por parejas, eso fue en el arca de Noé. Aquí mandó muchas cosas. ¿Sí o no? Y más adelante, ¿qué le dice? Mata, ¿y qué? ¿Y qué dice él? No, en mí no ha entrado cosa inmunda. O sea, era un hombre que tenía todavía defectos. ¿Y Dios lo estaba descalificando? No, Dios lo iba a utilizar. Entonces, ¿usted qué hace mirando todavía sus defectos? Ya lleva 5 años aquí, o 4, o 3 años, o 2 años, o un mes, o una hora. ¿Por qué sigue mirando sus defectos? Si sabiendo que ya Cristo nos dio nueva criatura en Él. Entonces hay que creerles ¿a qué? A la palabra, no a lo que me dice el mundo. Porque el mundo y sus cosas externas pasarán, mas la palabra de Dios ¿qué? No pasará. Entonces, esa historia de que, es que usted no puede, es que usted no es, esa historia va a pasar, o es más, ya pasó. Si usted le cree a Cristo, ya pasó hace 2014 años aproximadamente. Por eso tenemos que empezar a estar firmes en nuestro llamado. ¿Cuántos están orando? A ver dónde los va a ubicar. Son pocos, pero con esos pocos Dios arrebata, si es posible, a Faca. Lo importante es no menguar. Mire lo que sigue diciendo, versículo 13. El 16. Y este fue hecho 3 veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro, ¿qué Pedro qué estaba haciendo? En mi versión, ¿sabe qué dice? Y mientras Pedro dudaba. Y mientras Pedro dudaba. Un hombre llamado también tiene sus dudas. ¿Será que sí? Es más, se para en el espejo. No, vea, con esta carita, no, ¿quién me va a creer? Ni siquiera yo me creo, vea. ¿Seguro? Pero si usted se mete en la palabra, ¿usted no cree que Dios lo va a utilizar? Pero si no se mete, pues ¿cómo lo va a utilizar Dios? Si Pedro nunca hubiera estado al lado de Jesús, pues nunca hubiera sido utilizado. Amén. Si Pedro nunca le hubiera madrugado a Jesús, pues se hubiera quedado. Amén. Por eso hay que llegar temprano al servicio. Amén. Porque Dios no está haciendo excepción de personas. Dios simplemente, como dicen, dé el paso el que me cree. Y hay otros que dicen, ay no, pero es que a las 5 de la mañana estar aquí, uy. El que lo duda, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa el que se muere? Lo entierran. Yo no he visto un muerto decorando una casa. O ustedes sí, allá, por lo menos en el negocio de Giselle, allá, un muerto que haya muerto ayer y allá. No creo que esté allá ahí secado. Y porque primero que todo, ay Dios mío, ¿eso qué es? No, es que está decorando la casa. No creo. No, es que él es el que me guarda ahí, él es el que atiende también. No, es que está la decoración más bonita que podemos tener. Mi esposo y yo lo conseguimos. No creo, ¿cierto que no? Entonces el muerto va para el hueco. ¿Quiénes son los únicos que alaban al Señor? Los vivos. Por eso todo lo que respire. Y hay muertos vivientes que se congregan, que son como zombies. Es que tienen hasta el estilo de muerto, se paran así. Por mucho voltean a mirar y ¿ya? Eso es lo que hace un muerto. Yo nunca, pues no sé, aunque ya está saliendo eso de la momianización, que los velan encima de una moto, ¿cierto? Que los velan en un carro, ¿cierto? En donde sea, jugando billar. Yo los he visto por noticias, ya salió eso. Pero no se pueden, ¿qué? Mover. Ellos no pueden decir, uy, esta mosca, ya. Me está dañando aquí ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Entonces un muerto no se mueve, entonces hay muchos muertos que vienen aquí y no se mueven. Lo único que los mueve es un temblor. ¡Ay, vámonos! Porque no tienen fe. Bueno, si me voy ya, Señor. Eso es lo único que los puede mover. Entonces Dios ha llamado a hombres imperfectos, ¿cierto? Pero ocupados. Hombres que dicen, juemacha, la dudo. ¿Cómo así? ¿Seguir a Cristo o esto? Uy, uy, uy. ¿Ah? Por eso a veces a un hombre le cuesta, a un hombre que esté llamado le cuesta, lo duda. Cierro, uy, pero está abierto. No, pero sí, pero sí, pero sí. Hemos dicho, póngase a jugar golosa, hermanos, al menos así, venga, no, me vuelvo. Sí, porque a veces, normalmente, a veces todos pasamos por ahí, en la duda. No le damos el primer lugar a Jesús. Pero cuando le demos el primer lugar a Jesús, Él también nos da su primer lugar en el reino. Por eso escrito está, busque primeramente el reino y lo demás busque un costal. ¿Para qué? Para que eche todo y después a repartir. Claro, o sea, lo demás va a llegar por añadidura. Sí, porque no creo que usted cuando le vayan a dar algo, ay sí, y lleva una bolsa rota. No, usted está listo, ay gracias, no tiene una bolsita, ¿cierto? Lo echan ahí y va más adelante, tome más y tome más y tome más. Ya cuando menos piense es que usted, como le ha dado el primer lugar a Dios, usted tiene que buscar gente ¿para qué? Para bendecir. Pero al contrario, si usted no le da el primer lugar a Dios, usted está buscando a ver quién le da. A ver, ¿cierto? Y estamos llamados a bendecir. Es mejor dar que recibir. ¿Qué más sigue diciendo? Vamos allá. Pasemos rápidamente al 34. Entonces Pedro, ¿qué? Dijo la verdad. Entiendo que Dios no hace excepción de personas. Este es un texto que a mí me ha gustado demasiado.
O sea, él mismo se puso ahí. Oiga, yo siendo tan malo, y mire cómo me utiliza Dios. Él no hace excepción de personas. Él mismo reconoció que verdaderamente Dios lo había llamado. Pero para poder él tomar esa decisión, él tuvo que, ¿qué? Muchas veces cometer el error. Él muchas veces cometió el error. Vuelvo y lo digo, el error más grande que él tuvo fue que negar a Jesús y cortar oreja. Vamos a mirar el siguiente personaje. Mire, este siguiente personaje a mí me impactó. Fue en el que más yo me detuve. Voy a hacer una pregunta así a grosso modo en bendición. Sabemos que, vea, si a mí me lo hubieran preguntado sin antes yo haber estudiado esto, hubiera sido corchado. ¿Quién escribió la carta de Santiago? Jacobo fue el que escribió la carta a Santiago. Pues este hombre, si usted se pone a mirar, es un hombre que habla de una manera impresionante, especialmente dándole duro a la, ¿cierto? Y también a sus emociones, porque él vivía más caliente que un horno en llamas. ¿Seguro? Yo estudiando, era un hombre que, como dicen por ahí, solamente lo apagaba la misericordia de Dios. De resto no lo apagaba nadie. ¿Seguro? Seguro. Era un hombre que era muy impulsivo, y mire lo que miraba. Jacobo viene de la palabra Jacob. Jacob. ¿Y Jacob qué significa? Imagínese. Sí, fíjate. Engañador. Era engañador, usurpador, mentiroso, farsante. Imagínense. Y Dios llama a este también. Imagínense, llama a esta changuita. Pero no esa deliciosa con leche. No. Era un hombre que verdaderamente, si lo tuviera uno al frente, uno decía, era un hombre que se aleaba con su hermanito. Y eran unas fieras. Entonces, no eran de fiar para los otros. Y por eso Dios los llamó también. O sea, Dios llamó a 12, pero aquí se lleva a 3, a los más parceros. Pero eso, lo que estaba haciendo Jesús era mostrándoles que el amor. ¿Para qué? Para que ellos no actuaran más así, sino que salieran de ahí y empezaran a servir como Dios los quería que sirvieran. Era un hombre de doble ánimo. ¿Sabe por qué era de doble ánimo? Lo vamos a ver ahorita en Santiago. Ahorita lo vamos a ver. Entonces va listando la carta de Santiago. Era un hombre de doble ánimo. No era constante en su camino. Y fue el autor de la epístola de Santiago. Entonces imagínense, no era constante en su camino. O sea, era de esos de que, uy, hoy viene Jesús, uy, sí, alistemos, venga. Cuando se iba Jesucristo, era de los que, no, hágale usted. O sea, de frente era uno y detrás era otro. Y Jesús los conocía y decía, voy a mostrarles algo. Pedro, acompáñenme. Juan, Jacob, vamos. Y no se los llevó porque es que esos se merecían estar allá. Se los llevó porque era lo más débil que tenía él en su grupo de los 12. Él no se llevó porque, es que esto es lo máximo. Él mismo lo dijo, yo no he venido a los sanos, yo he venido a los enfermos. Y estos no estaban enfermos, estos estaban era que se morían. Estos ya estaban en coma. Al menos Mateo, que era el recaudador de impuestos, daba la cara y estaba haciendo lo que le mandaba ¿qué? Allá, ¿cómo es que se llama? A Roma. Cumpliendo. ¿Qué es lo que más hacía, quién es otro? Los hermanos de Jesús, que uno de ellos también se llama Jacobo, porque también fue uno de los discípulos. Jacobo, su hermano, el hermano de Jesús, hermano de sangre, los que me ven por la red, hermano de sangre, o sea, hijo de María y de José. También, sino que él dudó mucho tiempo para creerle a Jesús, porque dice, no, mi hermano,
Este man es el Cristo, pero si es que con este man hemos jugado bolinches. Mire lo que dice Santiago 1:22, rápidamente, vamos a Santiago 1:22, capítulo 1, versículo 22. Vamos a mirar, vamos, rápidamente. ¿Cómo? Ay, mire que, o sea que el hombre era oidor. Ah, sí me hago entender. ¿Por qué? Porque es que es claro, el que está compartiendo una palabra tiene que estarla o haberla vivido. Y este pasó por ahí. ¿Era qué? Mano hacedor. Ay, sí, ámense los unos a los otros. Y ahorita vamos a ver una cuestión que se unió este Jacobo con su hermanito y no quería poner en práctica el amor. Ahorita lo vamos a ver. Venga aquí, público. Mire lo que más sigue diciendo. Allá en el capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? Capítulo 2 de Santiago, versículo 19. Mire lo que dice. Lo voy a leer acá. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, él también había pasado por ahí. Yo creía. Pero no que los demonios también creen y tiemblan porque los demonios me tambaleaban a mí también. O sea, él pasó por eso. Mire también lo que dice allá en el capítulo 1, versículo 8. Mire lo que estamos hablando. ¿Qué dice? ¿El hombre de qué? Es inconstante en todos sus caminos. O sea, él había pasado por ahí. Él dijo, mire, yo he pasado por ahí. El hombre de doble ánimo, yo era inconstante. Él, para poder escribir eso, él tuvo que vivir eso. Eso no fue que, ay, venga. No, él tuvo que vivir eso. ¿O no cree que lo que Salomón escribió no fue que él lo vivió? Todo lo que está en la palabra lo vivieron los hombres. Entonces usted, y tristemente hoy en día hay hombres que, como no están siendo guiados por el Espíritu, llevan a otros hombres a que lean libros de hombres. Y por eso es que está el pueblo como está. O sea, repitiendo la misma historia de esos hombres. Y sobre todo, haciéndose en ilusiones y limitando el poder de Dios, de que no, que Dios solamente actúa de esta manera. No, Dios actúa como Él quiere. Mire lo que sigue diciendo. En Mateo, ahí en Santiago capítulo 4, pasen rápido al 4, y mire el versículo 8. Mire, este me impactó. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, no pescadores, no, pecadores. Limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, ¿qué? Purificad, ¿qué? Esto fue lo que él ya empezó a vivir. Él dijo, mire, yo era de doble ánimo. Y empecé ¿qué? A meterme con el Señor, a purificar mi vida y a entregarla al servicio de Él. ¿Sí? Esto lo vivió él, el famoso Jacobo, el usurpador, el mentiroso, el engañador. Entonces no era perejita en dulce. Amén, mi hermana Arminda. ¿Sí? Ahora vamos a este tercer personaje, que este sí era la calidad, este sí era la joyita. Por eso Dios lo amaba mucho más. Este no lo amaba porque, ay, este tan cariñoso, osito de peluche, venga, siéntese aquí. No lo amaba por eso. Era el más terrible. Bien, mi hermana Kelly. Dios amaba a Juan, óigase bien, porque era el más terrible. Y Dios nos enseña a través de nuestros hijos. ¿Sí escuchó? Perdón. Juan era amado no porque era lo mejor, era porque era lo peor. Y por eso a veces Dios nos permite a nuestros hijos que se vuelvan lo que se vuelvan para ver si los vamos a amar. ¿Amarlos qué es? Corregirlos a tiempo, darles una palabra a tiempo, no amenazarlos. Entonces Juan era un hombre como intolerante. Acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículo 38. Y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Imagínese esa changuita de Juan, ¿cierto? Mire lo que sigue diciendo. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay
que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Siga leyendo. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, es cierto, os digo que no perderá su recompensa. 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crean en mí, mejor le fuera que se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que nunca será apagado. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca ¿qué? Imagínense. O sea, Jesús le estaba diciendo, hermano, ¿usted quiere ir para el infierno? ¿Usted quiere ir para el infierno? No es que Él está haciendo algo que Dios le puso. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dejémoslo. O sea, ¿era qué? Envidioso y no era tolerante. No toleraba que otro, ¿cómo así? No está andando con nosotros y ¿cómo así? No, ¿cómo así que usted la meditación, si eso es del pastor Martín, ¿qué le pasa? Respete la visión de nosotros. ¿Cuántas veces vean, voy a mirar, miremos esto. ¿Cuántas veces uno no ha visto programas por televisión? Y uno dice, está más equivocado. El pastor sí sabe. Pilas. Y póngaselas bien. Si no tiene cargador, yo le presto. Pero póngase las pilas. Porque Dios a veces va a permitir que un hombre diga fanfarranás para mirar a ver cómo estás de maduro. Si vas a orar por él, vas a gemir por él o simplemente te callas el pico. ¿Ah? Claro. Porque es que a veces hay personas y hay congregaciones que idolatran al pastor y piensan que el pastor de su iglesia es el único que sabe. Y aquí, en esta tierra, nadie sabe nada. Que Dios da un don, da un talento para que en ese momento fluyan los dones, el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero eso no le quita ni le pone. Entonces, cuando usted esté siendo utilizado, no se vaya a meter en camisa de 11 varas. No, mire, no, eso no es así. No, eso no es así. No, hermana, pilas. Y más porque usted está empezando a hacer caer a uno de esos pequeñitos que lo esté viendo. ¿Verdad? ¿Ese es pícaro? Sí. ¿Ese es ladrón? Sí. ¿Verdad? Ay, qué pena. No. Estás maltratando el cuerpo de Cristo. Pilas con lo que vemos. Es mejor si usted todavía no tiene el carácter para sostener la lengua, pues apague el televisor y ya. Pero no me ponga a mirar para criticar. Y sobre todo, cuando vengas aquí, no critique que este sí se vistió, que este no se vistió, que esta sí se puso. Venga a mirar, ay, mire, le vieron los cucos. Ay, no, qué genera. No. Usted venga a adorar, a exaltar a Dios y a recibir lo bueno y deseche lo malo. Pero no critique a nadie. Porque si nosotros estamos llamados a servir, lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si yo siembro murmuración, algún día van a murmurar de mí. Y yo me voy a sentir cargado, pero ¿por qué están murmurando de mí? ¿Qué pasa? Porque estás cosechando lo que un día sembró. Gálatas, ¿listos? Mire más. Era un hombre vengativo. Imagine Juan. Era un hombre vengativo. Está en Lucas capítulo 9. Vamos a ubicarnos en el versículo 51. Y aconteció que cumpliéndose el tiempo, 51, en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Jesucristo dijo, me voy para Jerusalén, vámonos para Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos. ¿A dónde entraron? De samaritanos, para preparar para él. Versículo 53, ¿pero qué? Porque su apariencia, ¿cómo era? Versículo 54. Y viendo esto sus discípulos, ¿quién? Dijeron,
Señor, ¿quieres que mandemos y que descienda fuego del cielo y que consuma así como Elías? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para... Y se fueron a otra aldea. Imagínense en estas dulzuras. Un hombre vengativo. Uy, no lo dejaron de entrar al maestro. Maestro, usted que es el que coman ahí, hacemos las manos y fuego. O sea, se iban a poner a cantar esa canción de que dice: manda el fuego, manda el fuego. Pero para que los queme, no para que los unja. Imagínense. Entonces, si ve, Juan no era dulce. La gente dice: ay, el discípulo amado. ¿No? Sí, Jesús lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque era una joyita, era el más terrible. Ahora la pregunta, le pregunto algo. ¿Usted ama a su hijo que es el más terrible? Porque si se está portando el otro, a este sí le doy y al otro sí no le doy. Ah, al otro solo le da, pero palo. ¿Seguro? Y he visto en muchos hogares donde se ama más al que es juicioso o al menor o qué sé yo, que al que está en la calle, el que llega tarde. Eso es hacer acepción de personas. Y si no, ¿para qué tuvieron 2, 3, 4, 5 hijos? ¿Para qué los tuvieron? ¿Para amar más a uno que al otro? A ambos por igual. Hay que edificar. Si el Señor no edifica la casa, en vano. Entonces, por eso, si Dios te dio 2 hijos, a ambos por igual. Si te dio 3, a ambos por igual. Y si te dio una docena, defiéndase, mi hijo, porque es para todos por igual. Créame que Jesucristo por eso se mantuvo con 12. Yo decía, vino, y sin embargo cogió a los 3 más malos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los lleva a un lugar alto. ¿Para qué? Para mostrarles la gloria, para decirles: me los llevo a ustedes 3, no porque sean buena gente, sino para que crean en la palabra que los voy a transformar. A eso se los llevó, no se los llevó porque, ay, camine y conocen a Eliseo y a Moisés, porque ahí en el capítulo 17 es lo que sigue leyendo. Camine, camine, chinos, que ustedes son los bacanes. Porque mucha gente ha predicado, no, es que esa era la rosca, o sea, el círculo más cercano de él. No llamó a los otros porque los otros al menos estaban más seguros en el reino. Estos estaban inseguros. Por eso no te sientas inseguro a pesar de que Dios te ha llamado. Que tienes debilidades, todas las tenemos, pero usted si se aparta de la palabra, esa debilidad te va a arrastrar y te va a quitar ¿qué? Ese privilegio de servirle a Dios. Mi corazón físico, este músculo, no puede producir jugo gástrico. Por lo tanto, no está apto para moler los alimentos, ¿cierto? No es su función. Y mi estómago no puede bombear sangre. Esa no es su función. Eso le pertenece al chicharrón, al corazón. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Ubíquese donde Dios lo va a poner a funcionar. ¿Sí me hago entender? Porque si usted va a hacer un ejemplo, usted es corazón y quiere producir jugo gástrico, va a hacerle daño ¿a quién? Al cuerpo. Pero si usted se ubica donde Dios lo quiere ubicar, va a funcionar. Pero para que usted sepa dónde va a ser ubicado, usted tiene que orar. Marcos capítulo 10, versículo 35. Mire, 35. ¿Están ahí? Muy bien, mire, lo voy a leer. Sígame en la lectura. E iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba ¿cómo? ¿A dónde? ¿Delante de quién? De ellos. O sea, eran ambiciosos. Se acercaron estos dos y dijeron: venga, venga, maestro, todo bien. Uy, ¿será que le ponemos una palanquita ahí para nosotros dos nomás? Que los otros no se enteren. Y Jesús, bueno, ¿qué quieren?
que uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Todo bien. Imagínense ustedes. Por eso la palanca no es de Dios. La palanca es de los carros. Entonces en una iglesia no es por palanca. Esto no es de palanca. Que si el Señor te puso a servir no es porque tú seas palanquero. ¿Tienes esa aptitud? ¿Te quieres esforzar? Sí. Bueno, hay que madrugar mañana a las 3 de la mañana a aprender eso. Bueno, sí, hágale. Pues quiere. Por eso Dios amó a estos tres. ¿Para qué los amó? Para que aprendieran a sentirse amados, no importando sus errores, y que puedan ellos aprender a amar hacia los demás, como Cristo los amó. O sea, aceptándose como con sus errores y sus debilidades. Entonces, conclusión, ellos tuvieron que pasar, ponle cuidado a esto, ellos tuvieron que pasar por la escuela de Jesucristo, siendo Jesús el maestro del amor, para decirles, yo sí creo en ustedes, así la gente no crea en ustedes. Porque usted qué cree que los otros 9 ¿qué hacían? Los otros 9 decían, pero ¿por qué estos sí? Si estos son los más indisciplinados. Pero bueno, maestro, yo te sigo a ti. O sea, ellos la tenían bien en claro, pero estos 3 no. Donde a estos 3 los hubiera hecho aparte y se hubiera llevado más bien a los otros 9, estos se le van, se le pierden. Entonces dicen, no, pues sí, hermano, nosotros somos viciosos, nosotros somos maricos. No, ¿qué hacemos acá, hermano? No. Imaginen lo que nos acabaron de decir, que nosotros somos vengativos, que somos esto, que somos lo otro. No, hermano, vámonos de aquí. Pero Jesús dijo, no, ustedes 3. Vengan para acá. ¿Sabe cuál es la mejor corrección? Mostrarles con amor un camino. Y el Jesucristo, el Todopoderoso, el que te ama, demuéstrate un camino con amor. Lo que pasa es que usted quiere buscar es el dolor. Sí, no sea tan masoquista, hombre. Por eso a veces dice la misma palabra, si es necesario que padezcas por un poco de tiempo, para ver si aprendes su llamado. Sí. Y aquí no se hace excepción de personas, de que si es chunco, si es esto, no, pues eso sí tiene que tener cabeza, porque yo no he visto un predicador sin cabeza. Pero desde que tenga cabeza, así no tenga manos, que predique. Porque Dios no hizo acepción de personas. Él lo único que dijo fue, quiero mirar esa actitud que tienes para servirme. Entonces en esta noche yo le voy a invitar a que se haga estas 3 preguntas. ¿Por qué Jesús pone la mirada en estos 3 pescadores? Usted ya debe tener la respuesta. Ya la hemos compartido durante esta noche. ¿Por qué Jesús pone la mirada en estos 3 pescadores? Mire, hágase esta otra pregunta, esta otra pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué ve Jesús en estos 3 pescadores? ¿Qué vio? Hágase esas preguntas y respóndalas en su casa. ¿Qué fue lo que vio? Porque si usted y yo hubiéramos sido Jesús, no veíamos nada en ellos. Pero yo le voy a decir algo. Si usted está aquí y Dios le está haciendo un llamado, es porque Dios vio algo en usted. Amén. Y si vio algo en usted, deje que eso fluya. El Espíritu Santo tiene el control. Y esta última pregunta. ¿Por qué comienza Jesús su ministerio especialmente con estos 3? Porque fue con estos 3. ¿Sí sabían ustedes? Al primero que llamó fue a Pedro y a su hermano. Y luego ¿quién llamó? A Jacobo y a su hermano. Imagínense, comenzó especialmente con estos 3 el ministerio. Háganse esa pregunta. Bueno, ¿y por qué comenzó con esto? ¿Sabe por qué? Rápidamente para ir terminando. Vamos y ubíquese en 1 Corintios, capítulo 1,
Versículo 21. Mire lo que nos dice Pablo. Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a quién, por medio de la sabiduría de este mundo, agradó Dios salvar a los creyentes por la de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos ¿qué buscan? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Mas para los llamados así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué? Porque lo insensato de este mundo es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo quiero que se ponga un momento sobre sus